gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque repetir ese nombre tan grande es una pérdida demasiado grande de tiempo como mi última relación. Y algunos estudiantes dirán que como su paso por el INA, porque según las estadísticas, 60% de sus asistentes no encuentran trabajo después de pasar por estos programas. Para aquellos que no saben, pues Costa Rica somos líderes en muchas cosas, como dice uno de esos comerciales ahí, como potencia, pero también somos potencia en estos momentos en Centroamérica, como quienes encabezan el desempleo juvenil, y a nivel latinoamericano estamos en el top 3 de desempleo juvenil. Recientemente Costa Rica alcanzó la tasa de desempleo más alta desde el 2010. Y bueno, por supuesto que el gobierno ha tomado acciones y fue parte de sus promesas de campaña para reactivar la economía. Una de las principales características del desempleo en Costa Rica es que 70% de las personas desempleadas son jóvenes y también un 70% no tiene la educación secundaria completa. Es cuando el Instituto Nacional de Aprendizaje cobra vital importancia. Y justamente para hablar del tema, tenemos aquí a Andrés Valenciano, quien es el presidente ejecutivo. Presidente ejecutivo, me aprueba el título del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA. Don Andrés, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por el espacio para conversar sobre un tema que sin duda alguna es fundamental. Don Andrés o Andy. Aquí ha pasado viceministros y me dijeron, Eduardo Solano me dijo que le dijera Edu. Imagínese usted. Entonces usted me dice cómo le digo. A mí en espacios muy formales me dicen Don Andrés, ajá, pero suena como que me están regañando. No. Entonces, a mí todo el mundo me dice Andy. ¿Sí? Andy, sí, bueno, sí. Andy, perfecto. Vamos a ir a una pausa y regresamos a jugar uno de nuestros juegos favoritos aquí en La Doble Tracción, que se llama muy pudorosamente ¿estás volando o estás mamando? Esto es La Doble Tracción, ya venimos. Bienvenida. Doble Tracción. Estamos de vuelta en La Doble Tracción, donde estamos con Andrés Valenciano, presidente ejecutivo del INA, mejor conocido como Andy, ahora en los aposentos de La Doble Tracción. Decíamos que Costa Rica lidera el desempleo juvenil en la región centroamericana y también está en el top 3 a nivel latinoamericano, y alcanzamos nuestra tasa de desempleo más alta desde el 2010, justamente a inicios de este año. Es cuando el INA cobra más importancia porque desde su ley orgánica, la ley que creó esta institución, se dice que es un ente de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio, que podrá establecer unidades regionales y realizar actividades en todos los lugares del país, y tendrá como finalidad principal promover y desarrollar la capacitación y formación profesional de los trabajadores para impulsar el desarrollo económico y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del pueblo costarricense. No obstante, los últimos datos que hay sobre la tasa de inserción, por así decirlo, de quienes se gradúan del INA, es de que un 60% de estas personas no logran encontrar empleo y solo un 25% logra encontrar empleo en la especialidad que estudiaron en el INA. Andy, para pintarle un poco el panorama a la gente de por qué el INA es tan importante en un contexto actual de desempleo, vamos a jugar un juego que se llama ¿estás volando o estás mamando? Okay. Yo le voy a decir a usted básicamente todo lo que yo sé sobre desempleo en este momento en el país. Si usted cree que yo estoy súper bien, usted me dice estás volando. Pero si cree que estoy demasiado off, usted me dice Ernesto, estás mamando. Y bueno, ahí mi conciencia, llamada Google Drive con todas las respuestas correctas,
me dirá si la pegué o no, y así le contamos a la audiencia pues cómo está la vara realmente. Por cierto, me disculpo porque no me presenté, mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, así como Cher Madonna o Adele, pero sin la plata de Cher Madonna de Adele, ¿me entiendes? Así como, es que es más simple Ernie, así como a Lady Gaga le dicen simplemente Gaga, Katy Perry simplemente Katy, Oscar Arias es simplemente violador en la vandalización a una exhibición en el Art City Tour, ¿verdad? Entonces, vean, la primera afirmación que tengo es: Costa Rica alcanzó la tasa de desempleo más alta registrada desde 2010. ¿Estoy volando o estoy mamando? Estás volando. Estoy volando, efectivamente. Ahora, entre 2017 y 2018 salieron 200 personas nuevas a buscar empleo. ¿Estoy volando o estoy mamando? 200, estás mamando. 200,000. 200,000. Ajá. Estás volando. Estoy mamando, fueron 259,000 nuevas personas. Ahora, otra afirmación. La buena noticia es que el país pudo responder y generar trabajo para 100,000 de esas personas. ¿Estoy volando o estoy mamando? Un poco más todavía. Entonces, si esa es la cifra exacta, estás mamando. Efectivamente, estoy mamando. Fue para 169,500 de esas personas. Pero hubo una mala noticia también. La incorporación se quedó corta, pues hubo otros 70,000 que no encontraron trabajo. ¿Estoy volando o estoy mamando? Estás volando. Estoy mamando. No fueron 70,000, Andy, fueron 89,500 que se quedaron sin trabajo. Ya, es que ya entendí el juego. Estamos hablando de las cifras exactas publicadas sí, por la encuesta continua de empleo. Por supuesto, aquí precisión absoluta, muy precisión bien. absoluta. Okay, sí. Sí. ¿Con qué medio me confundió? Puedes susurrar al oído. Vale. Okay. Otra afirmación. En los últimos 2 años previos a las elecciones nacionales, más bien se había observado que el desempleo se había mantenido en un nivel similar en Costa Rica, de alrededor de 9,5%. ¿Estoy volando o estoy mamando? Estás volando. Estoy volando. Efectivamente se había mantenido estable en un 9,5%. Una de las razones para el desempleo es que en ciertas áreas ha estado desapareciendo el trabajo. Por ejemplo, en el sector servicios. ¿Estoy volando o estoy mamando? No, estás mamando. Estoy mamando. ¿Por qué? Cuéntame. Porque en realidad la verdadera causa de que explica la mayor parte del desempleo es por un desempate entre la oferta formativa, es decir, las capacidades que tiene la gente con las necesidades del mercado. Ok, y ahí es donde usted y su institución, bueno, la que usted dirige, ¿verdad? Porque aquí no es que se apropió de la institución, ¿verdad? Digamos, patrimonio público. Ahora, sin embargo, sí cabe explicarle a la gente que sí ha habido han desaparecido muchos puestos de trabajo en el área, en el sector primario, y las personas que usualmente trabajaban en ese espacio no han logrado conseguir otro empleo en el sector servicios, que es el que ha estado cobrando fortaleza en el país. Así es. Bueno, este ya se la soplé. Costa Rica tiene el primer lugar en Latinoamérica en desempleo juvenil. ¿Estoy volando o estoy mamando? No es el primero, estás mamando. Estoy mamando. ¿En qué estamos? Creo que es el tercero. No diga creo, yo sé que usted me estaba poniendo suma atención, Andy. No diga creo, qué bárbaro. Bueno, tomé nota. Efectivamente, 19,2% de la población desempleada es joven. 42% de los jóvenes están desempleados. Ahora, ya hemos pintado un poco este panorama. Entonces vamos a la primera pregunta, Andy. Si la encuentro. Ya la encontré. En campaña, regresando a aquella hermosa campaña, el actual presidente Carlos Alvarado dijo a la República, y cito, que el INA tiene que salir a buscar activamente a esas 200,000 personas sin trabajo, tal y como hicimos con Puente al Desarrollo, este programa que él encabezó en el ministerio, en el IMAS en aquel momento, donde la novedad era básicamente no esperar a que las personas llegaran a las oficinas del gobierno, de las instituciones, sino salir a buscar a estas personas. Él decía, como lo hicimos con Puente al Desarrollo, para lograr impactar el desempleo en un plazo de 2 años. Ya pasó 1 año. Y el país alcanzó la tasa de desempleo más alta de su historia. Entonces, Andy, presidente ejecutivo del INA, ¿ya salió el INA a buscar a las personas desempleadas? Y 2, ¿veremos el impacto de sus acciones el próximo año en estas cifras? Sí, sin duda. Primero, el INA en su función, por un lado, no tiene que salir a buscarlas porque ya hay otras que lo han identificado. Es decir, los sistemas que tenemos de información, por ejemplo, de Puente al Desarrollo, las tienen ubicadas.
¿verdad? Inclusive a nivel territorial. Sí, sabemos quiénes son. Cuando decimos la búsqueda activa del INAH, significa más bien cómo nosotros podemos conectar, y ahorita voy a poner un ejemplo concreto para que la gente me entienda cuando digo conectar con estas bases de datos y asegurar que estas sean las personas que tienen una prioridad en la oferta de servicios. Pero por otro lado, claro está, que hoy la forma en que el INAH, por decirlo así, ofrece sus servicios, no necesariamente le llega a las personas. Y ahí es donde el presidente hace un énfasis en el tema de la búsqueda activa de las personas. ¿Qué es lo que estamos? En este momento estamos en el proceso para el desarrollo de un centro de contactos. Es decir, el INAH en este momento tiene un centro de contactos, pero es un lugar donde la gente que quiere información sobre el INAH puede llamar a preguntar sobre cursos, horarios, requisitos de ingreso, es decir, toda la oferta. Pero es muy reactivo. Entonces lo que queremos es ampliar el ancho de banda de este centro para poder contactar y buscar de manera activa a esas personas que ya han sido identificadas por programas como Puente del Desarrollo o como en la base de datos del CINIRV y poder darles una prioridad a la hora de ofrecer servicios. Cuando mencioné que un ejemplo concreto de cómo lo estamos haciendo, por ejemplo, a principios de este año, se hizo un trabajo con una empresa de la industria médica, que sabemos que es una de estas industrias en las que está teniendo mucho crecimiento, que hay demanda por personas que puedan insertarse en la fuerza laboral. Desarrollamos un módulo a la medida, un módulo de capacitación a la medida, y lo que hicimos fue coordinar ahora sí con personas que ya habían sido identificadas por una estrategia como Puente al Desarrollo, las convocamos a una feria de empleo, la empresa muestra pues cuáles serían los puestos de trabajo, requisitos en la empresa y demás, y las personas interesadas en ese mismo momento se matriculaban para el programa de formación. Entonces así nos estamos asegurando, uno, que el programa responde a las necesidades de la empresa. Dos, que las personas que participan son personas que en este momento suman en esas cifras que usted ha mencionado al puro principio. Y entonces nos aseguramos que les estamos dando un programa de formación que es corto, porque es un mes, pero que tiene ya salida en el mercado laboral asegurada. Y entonces la empresa gana porque contrata gente que necesita. Y por supuesto, el principal ganador de todo esto son las personas que encuentran en el INAH un programa de formación hecho a la medida para las necesidades de una empresa, entonces aseguramos la movilidad social de las personas, ¿verdad? Esa lógica es la que ahora queremos hacer de manera sistemática, para asegurar, uno, que nuestra oferta de servicios responde a las necesidades del mercado, y dos, que estamos dándole prioridad a la gente que está desempleada, que necesita el INAH como una herramienta de movilidad social, ¿verdad? Y que ya estos otros esfuerzos institucionales los han identificado, no para ustedes, pero los han identificado de manera que ustedes pueden acceder y aprovechar esa información. Claro, eso es lo más importante, cuando uno de los ejes de trabajo que el presidente mencionó en campaña, y lo menciona constantemente, es la necesidad de la articulación institucional. ¿Por qué? Costa Rica es un país donde tenemos bases de datos que son rigurosas, reconocidas internacionalmente, y el manejo de información, en este caso, de la identificación de personas en condición de pobreza, ya sea por las formas tradicionales de medir la pobreza, por ingreso, o medir la pobreza de manera multidimensional, sabemos a dónde están, ¿verdad? Sabemos dónde están esas personas y quiénes son. Entonces lo importante es cómo conectarlas con, en este caso, la estrategia Puente al Desarrollo, que empezó, ¿verdad?, con los cogestores sociales que ayudaban a hacer este levantamiento de necesidades a nivel de familia y hacer las referencias a las diferentes instituciones. Sabemos que para resolver el tema de la pobreza en este país es asociado directamente con el tema de la pobreza, es un tema estructural. Pero ahí pasa por la estrategia sociolaboral, es decir, ¿cómo le damos empleo a estas personas? Bueno, en una gran parte, no en toda, pero una gran parte de la ecuación es cómo el INAH puede conectar a personas identificadas Puente al Desarrollo con programas de formación que tienen salida en el mercado laboral. Ahora, ¿y en qué medida, o en qué cantidad o porcentaje diría usted que el INAH ya ha incorporado este cambio de paradigma y cambio de metodología a sus distintos programas y servicios? En este momento es en una pequeña medida porque estamos, digamos, cambiando un paradigma de la forma de trabajo de la institución. El gran reto que tiene el INAH es el que se señaló al inicio de este programa. Ese es el gran reto que viene, que es un reto desde hace muchos años, ¿verdad? De cómo el INAH empieza a alinear su oferta programática a las necesidades del mercado. Y ahí es importante, digamos, todas estas cifras que uno menciona, ¿verdad? Datos así, es importante entenderlas en su contexto. ¿Por qué? Por ejemplo,
si uno empieza a ver cuál es la cantidad de personas que se gradúan al año por el INA, ¿verdad? Es una cifra que se cita mucho, ¿verdad? Son más de 100,000 personas todos los años que pasan por el INA. Puede ser que si nosotros nos enfocamos en dar servicios que tienen mayor salida al mercado laboral, puede ser que esa cifra disminuya. Y entonces en un espacio así la gente dice, pero usted vea que en el 2016 graduaba 130,000 y ahora gradúa solo 100,000. No necesariamente es algo malo. ¿Por qué? Porque estamos asegurando que esos programas de formación que sí tienen salida en el mercado laboral son a los que se le dan más prioridad, y puede ser que sean programas un poco más largos en cuanto a su línea de tiempo. Ahora, cada vez más, y este es un reto interesantísimo a nivel de no solo el INA, sino imagínense todas las instituciones como el INA alrededor del mundo. Le voy a poner el ejemplo de nuestros homólogos, como decir el INA de Singapur, literalmente. Ellos en una conversación con ellos que hemos tenido, ellos tienen un incremento como del 30% anual, ven que interesante, en la cantidad de adultos con que trabajan. Entonces uno dice, ¿por qué ahora están trabajando más con adultos? Bueno, porque los cambios en el mercado laboral ahora son tan rápidos y tan acelerados, como la gente que nos escucha saben, que las dinámicas del mercado laboral pues están sufriendo una disrupción tecnológica, digital, que no es solo para el comercio y servicios, también en el agro, por ejemplo, también en la agricultura. Eso lleva a que personas que hoy tienen empleo necesitan igual mantenerse actualizadas constantemente. Y cuando digo actualizadas constantemente no significa que si es una persona que tiene 35, 40 años, 30 años, es decir, que ya tiene experiencia en el mercado laboral, de repente va a decir, suave, voy a irme otra vez a la U para 4 años de formación, 5 años para buscar algo, ahora sí donde empato en el mercado laboral. No, lo que necesita son programas más cortos para mantenerse actualizados y que le permita seguir trabajando mientras se actualiza, mientras adquiere nuevas competencias. Entonces una institución como el INA tiene no solo que trabajar, por supuesto, con los programas educativos más largos, los técnicos, un año y medio, esos programas para personas que nunca han trabajado, que vienen jóvenes especialmente, que necesitan esos programas para insertarse en el mercado laboral. Pero, como en nuestro plan estratégico que construimos el año pasado lo dice, también tenemos que empezar a hacer un énfasis en ofrecer programas de habilitación, certificación y capacitación para personas que necesitan mantenerse actualizadas constantemente en el mercado. Ahora, estos 3 términos que acabo de mencionar, habilitación, certificación y capacitación, todos son cosas diferentes y con gusto las puedo explicar, pero el punto es que nuestra diversidad de servicios tiene que responder a 2 claros frentes de batalla, por decirlo así. Ahora, pero en un año veremos el impacto de eso. Claro, no, ya lo estamos viendo, como les digo. En las cifras no. No, en un año de aquí en adelante. No, un año de aquí, sí, claro. Vamos a ver, acuérdense que el empleo, de nuevo, el empleo es un tema estructural que responde sin duda alguna al tema de formación, pero al mismo tiempo hay otros factores que inciden. Por supuesto, en eso, pero ¿verdad? entonces, digamos, si las demás instituciones y todo este plan, ¿verdad? Que es un plan interinstitucional, ¿verdad? Claro. Hacen su trabajo, usted diría que, digamos, la próxima tasa de desempleo en un año iría a la baja. Claro, sin duda, porque estamos alineando toda nuestra oferta programática para responder a ese tema puntualmente. Ok. Otra promesa del presidente fue tratar de darle un enfoque territorial a la educación del INA. De los 11 cantones con mayor tasa de desempleo abierto, el INA no tiene presencia física en la mitad de ellos. No está ni en Carrillo ni en Avangares, que son los cantones con la tasa más alta de desempleo, ni tampoco está en Andayure, Quepos, Limón, Pocosí y Matina. ¿Cuál es el enfoque territorial del INA si no están esos territorios donde más desempleo hay? Sí, esto es un tema, digamos, histórico, interesante de cómo se ha asociado con la presencia física, con el no estar brindando servicios en la zona. Y eso es importante aclararlo. Okay. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el INA tiene diferentes centros especializados. Tenemos el centro especializado en agricultura orgánica. Tenemos el centro especializado en alta tecnología. Uno de estos está ubicado en Cartago y el otro en Heredia, por poner 2 ejemplos. Pero si uno va a ver y pregunta y conoce a los estudiantes de estos centros, estos estudiantes no son solo de Cartago y de Heredia respectivamente. Más bien, y esto es importante que la población lo conozca, el INA tiene un sistema de becas que ofrecen alojamiento, transporte, alimentación. ¿Para qué? Para que personas de todo el país puedan ir a capacitarse a un centro especializado. Esta es la misma lógica de la misma Universidad de Costa Rica, Universidades alrededor del mundo. Es decir, no tiene sentido que el INA tenga un centro especializado
con fincas en agricultura orgánica en cada cantón. No tiene sentido porque no da escala y no es eficiente. Lo que sí tiene sentido es cómo aseguramos que personas de todo el país puedan ir a estos centros por medio de las becas de hospedaje, alimentación y transporte para aquellos que no lo pueden recibir y puedan capacitarse en estos centros, número 1. Número 2, el INA también tiene las capacitaciones y las asistencias técnicas, que estas son en donde el INA envía a sus docentes a capacitar a la gente, a las comunidades. Entonces, por ejemplo, si yo respondo que hay que construir un INA en cada uno de los cantones donde hay mayor desempleo, imagínense que el INA tiene en este momento 56 centros de formación en todo el país, que desde 1965 ha venido construyendo. Si yo respondiera a cada petición por un centro de formación nuevo, tendría que construir en 4 años más de lo que se ha construido desde que se creó el INA. No tiene ningún sentido. Pero sí tiene sentido hacer qué tipo de cosas. 1, tercerización de servicios. Por ejemplo, en el tema del inglés, que sabemos que es una de las principales herramientas de movilidad social o incluso para mejorar condición salarial a las personas que en este momento tienen empleo. Si mejoran el dominio de un segundo idioma, especialmente el inglés. El INA en este momento tiene una capacidad instalada, es decir, tiene una cantidad de docentes, son aproximadamente 200 docentes de inglés. Eso los tenemos corriendo a toda máquina, por decirlo así. Pero para poder llegar a la demanda tan gigantesca que hay, tenemos que abrir carteles para contratar a terceros que nos permita, ahora sí, llegar a lugares y en horarios que actualmente el INA no llega. Entonces eso lo estamos haciendo, es decir, todas las 9 unidades regionales del INA están abriendo carteles para contratar a terceros y así poder, de manera muy concreta, esta expansión a través de terceros nos permite que en los últimos 4 años el INA formó 11,000 personas en inglés. Para estos próximos 4 años, esta administración, vamos a llegar a 35,000. Es decir, estamos triplicando la cantidad de personas que pasan por inglés. Pero de nuevo, tenemos una capacidad instalada. La estrategia es poder llegar en lugares y en horarios en donde hoy no ofrecemos servicios a través de terceros. Y eso no significa que vamos a tener que construir. ¿Por qué? Porque esos oferentes pueden ser desde municipalidades hasta cooperativas, ¿verdad? Que sí tienen presencia física a nivel de todo el país, o institutos privados que ofrecen sus programas de formación en diferentes zonas. Lo pongo en este ejemplo del inglés para terminar y cerrando la idea de cómo llegar a lugares en donde el INA no tiene presencia física. Es decir, que no tengamos una estructura de concreto no significa que no podamos, 1, traer a la gente de esas comunidades a nuestros centros de formación. 2, a través de terceros, ampliar nuestra oferta. Y 3, a través de lo que se conoce como acciones móviles o asistencias técnicas, los docentes del INA van a las comunidades y capacitan a la gente, ya sea en centros comunales, hasta en espacios de las asociaciones de desarrollo, etcétera. Y digamos, en este caso de la tercerización como medio para justamente llevar los servicios del INA, por así decirlo, o trabajar en los mismos objetivos que tiene el INA en estas zonas, en las que no tiene presencia física, ¿de dónde va a salir el dinero para eso? Porque, digamos, nosotros estamos en una coyuntura de contracción económica, ¿verdad? Digamos, incluso se han sentado límites en cuanto a la cantidad de plazas que se pueden dar, una reducción con lo que se entró a gobierno, con la ministra de Hacienda, una reducción todavía más de la cantidad de plazas de las que se dispone, de la cantidad de recursos a los que se dispone, de crecimiento presupuestario. Definitivamente eso no lo vamos a ver en este gobierno, crecimiento presupuestario, vamos a verlo. Claro, ya explico por qué. Ok. Sí, porque digamos, cualquier persona se preguntaría, bueno, ¿de dónde va a salir eso? Sí, y porque si estaba la plata, en el sentido de presupuestariamente había esa flexibilidad, ¿por qué no se había hecho antes? Sí, aquí lo interesante, y esto es importante para todo lo que nos escucha, que el presupuesto del INA no viene del presupuesto nacional, ¿verdad? El presupuesto del INA viene de los empleadores por un impuesto, por decirlo así, que pagan a la planilla sus empleados. Entonces, no pasa por el presupuesto nacional. Es decir, y eso fue una genialidad de la creación del INA allá en 1965, en financiarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque, por decirlo así, lo blinda de los temas fiscales. Es decir, el INA tiene un presupuesto que puede, ahora, no significa que andemos a la libre, ¿verdad?, en cuanto al presupuesto, pero
Lo que sí nos permite es que el INA tenga presupuesto para poder hacer este tipo de cosas, este tipo de contrataciones, ¿verdad? Sí tenemos una partida presupuestaria que nos permite ampliar nuestros servicios a través de terceros. De nuevo, esto no pasa por el presupuesto nacional, es decir, cuando se escucha el tema del déficit fiscal y eso, el INA no compete en esa línea. Curioso, porque sin embargo, a nivel de la discusión del presupuesto para la educación, sí se ha intentado meter el INA dentro del 8% para la educación constitucional. Sí, pero ahí es importante aclarar también que es correcta la discusión. ¿Por qué? Porque lo que se habla, lo que se dice es que el país dijo, ustedes instituciones, es decir, el Estado costarricense, tiene que dedicarle por lo menos el 8%, ¿verdad? Eso es lo que se dijo. Y entonces alguien dice, hey, suave, pero el país, al final el país, de una u otra forma, a través de impuestos por una vía o por otra, el INA es educación. Es decir, la OSD cuando llega y analiza, y cualquier otro ente internacional analiza a Costa Rica y dice, hey, enséñeme lo que usted invierte en educación, sería una locura que el país no diga, hey, nosotros, ¿por qué? Porque es el país que invierte a través del INA. Entonces la gente dice, hey, si usted va a sumar, si el país dice, vamos a dedicar el 8% del presupuesto, es decir, de todo lo que el país hace para educación, le incluye al INA. Y entonces, claro, la contabilización está correcta. No, habría este paréntesis porque, digamos, usted mencionaba claro, pues que no tiene tanto que ver con la cuestión del déficit fiscal. Sin embargo, a nivel discursivo, sí se ha manejado, ¿verdad? O sea, claro, sí se ha metido en la sopa. Claro. Ahora, con esta parte del... Ya me perdí. Con esta parte de lo del déficit fiscal, ¿verdad? Y del presupuesto que ustedes me dicen... Es una aclaración importante que usted nos hace, bueno, de que esto viene por una vía de un impuesto a las empresas. Eso efectivamente les genera a ustedes una flexibilidad presupuestaria, o sea, un potencial también de crecer, ¿verdad? Y tener dinero para esta tercerización, pero a su vez les genera una dependencia, ¿verdad? Porque si hay una contracción económica y las empresas empiezan a echarse para atrás, empiezan a haber menos empresas, o empiezan a haber menos contrataciones, etcétera, también sufriría el presupuesto del INA. Sí, tendría que ser, ¿verdad? O sea que cuando decíamos anteriormente que en tanto los demás hagan su trabajo, si hay una dependencia muy fuerte en que ustedes puedan hacer el trabajo tal cual usted lo tiene pensado, ¿verdad? Para llegar a estas zonas. Exactamente, y ahí es donde entramos en un ciclo virtuoso en que si el INA hace mejor su trabajo, significa que hay más gente empleada, significa que hay más gente pagando esas planillas, significa que hay más presupuesto para el INA. Eso está muy bien hecho eso, en el sentido de que el INA... se vuelve un círculo virtuoso de generación de empleo y de posibilidades y oportunidades para la gente de formarse. Bueno, pero si el INA hace bien su trabajo, no necesariamente hay más gente empleada, hay más gente lista para emplearse. Claro. Porque si el otro sector del país, ¿verdad? Sus colegas ahí en Consejo de Gobierno no hacen su trabajo y no se generan la activación económica necesaria para que las empresas quieran generar empleo, ¿verdad? Para que los emprendimientos puedan crecer, etcétera. Entonces, no se va a poder contratar a las personas que están listas, claro, en principio, o estarían listas si el INA hace su trabajo, ¿verdad? Sí, aquí lo interesante es, como lo vimos en las cifras al inicio, el reto del país, a nivel global, diferentes países enfrentan diferentes retos asociados al empleo. Hay países en los que no hay inversión extranjera directa, en que no hay empresas, inversión local. En Costa Rica es uno, al igual que en muchos otros países, en donde más bien vemos este paradigma o esta complejidad en la que estamos, en que hay empresas que quieren contratar y hay personas que buscan trabajo, ¿verdad? Y cohabitan en Costa Rica, pero no en lo mismo. Es por eso que cada vez más, y pensando no solo en el ahora, pensando un poquito más hacia adelante, el rol de una institución como el INA cada vez cobra más fuerza. Pues sí, porque lo que usted menciona, digamos, según las encuestas de Manpower, 40% de empresas hace un año más o menos, bueno, ahora ya es hace 2 años, no pudieron contratar porque no encontraron a las personas con las capacidades técnicas necesarias que estaban buscando, ¿verdad? Exactamente. O sea, que es que si hay empresas buscando empleo. Exacto. No es que no hay, digamos, deseo de contratar en este momento. Ahora... Bueno, me parece que usted entonces diría que el INA hasta el momento, o por lo menos la oferta, no ha estado atendiendo realmente las necesidades del mercado. Vamos a ver, ¿o qué diría? Esa cifra además, cuando se menciona de que hay cierto porcentaje de personas que no encuentran empleo con serón de línea, de nuevo, esa es la importancia de desglosar esas cifras. Vean qué interesante, esa es lo que le dicen la tiranía de los promedios, ¿verdad? Cuando uno dice que en el INA hay programas de formación cuya inserción laboral es por encima del 90%, pero al mismo tiempo hay un montón de cursos chiquititos, cortos, que tal vez no llevan
a que las personas se formen. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los programas más largos, asociados, digamos, a sectores como de comercio y servicios, la industria metalmecánica, la que tiene que ver con la telemática, las tecnologías de comunicación, informática y demás, la mayoría de los estudiantes que pasan por esos programas de formación, literalmente 90% hacia arriba, consiguen trabajo. Pero en el INA cohabitan esos programas con otros que sí, son cursos cortos, hechos en muchos sentidos que se ofrecen para la población en general, en la cual se contabiliza como un graduado más. Pero al no ser un curso pequeño que habilita necesariamente las competencias para conseguir trabajo, entonces se contabiliza como una persona que pasó por el INA y no consiguió brete. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque para tomar decisiones, yo sí necesito saber que hay un montón de programas que sí funcionan. Por ejemplo, los programas, y por eso es tan importante el tema que se ha estado mencionando de la formación dual. La experiencia que el INA tiene en los programas de formación dual o con las prácticas didácticas supervisadas, que es otra modalidad que tiene la institución, vemos que tienen mucho más alto ingreso al mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que reforzar ese tipo de áreas. Ahora, ¿verdad? ¿usted diría que la mayoría de programas del INA han estado atendiendo las necesidades del mercado? De nuevo, la mayoría, sumado por la oferta tan diversa que hay, no porque se reflejan en esa cifra. Y ahí está el reto que tiene la institución. Ok, le pregunto porque, digamos, lo que usted menciona es válido, sin embargo, distintos actores de la sociedad han estado siempre, desde 2007 mínimo, por lo menos es el dato más viejo que encontré, alertando y criticando la oferta del INA, ¿verdad? Contraloría General de la República advirtió que los mecanismos de recopilación de información del INA en materia de las necesidades de capacitación e información no eran suficientes, digamos, para determinar que se estaban satisfaciendo necesidades demandadas por los sectores productivos. La misma auditoría interna del INA en 2016 concluyó que sí, que los controles que existían en aquel tiempo no garantizaban que las carreras y programas del INA fueran una respuesta adecuada. Las cámaras empresariales también han coincidido en que los programas del INA no están satisfaciendo las necesidades del mercado, incluso en carreras por las que el INA es bastante conocido, digamos, como hotelería, turismo, ese tipo de cosas. Entonces, yo le pregunto, ¿ya hay controles? ¿Ya se establecieron controles o están prontos a establecerse que garanticen que la oferta del INA va a ser adecuada? Bueno, primero aclarar que todos esos comentarios, digamos, son válidos en el sentido de que la gente, son válidos, de nuevo, dependiendo a qué actor le preguntemos y dependiendo en qué sector. Porque, como les digo, hay unos sectores en los que el INA sin duda logra la inserción laboral y que esas personas encuentran trabajo, en otras no. Y ahí está el reto. ¿Cuál es el reto? El reto también pasa no solo por un tema de gestión. Vean esto, el INA debería de poder ser la institución más flexible y más dinámica de este país. Tiene que serlo, tiene que llegar a serlo. ¿Por qué? Porque el ritmo de cambio, no solo de las necesidades de la gente para buscar trabajo, sino los diferentes sectores, es demasiado veloz. Y una institución como el INA, que también tiene, que tiene que jugar bajo ciertas reglas, no necesariamente tiene la capacidad para responder a eso. Entonces nosotros como país tenemos que empezar a preguntarnos, ¿verdad?, ¿cómo le damos al INA las herramientas para que pueda responder de manera no solo en cuanto a estar completamente alineado, sino responder oportunamente a esas necesidades? Por supuesto que hemos ido, como les digo, bajo esta lógica de identificar necesidades particulares, modificar mallas curriculares y buscar a las personas que están desempleadas para que sean ellas que van a los programas de formación, ampliar oferta a través de terceros. Todo eso va sumando a que el INA se vaya alineando a las necesidades. Ahora, cada vez más hemos tenido un acercamiento con el sector privado, que debería ser nuestro socio fundamental en esto. A partir de que llegamos en mayo, lo primero que hemos hecho no solo fue la creación de un nuevo plan estratégico en el que participaron las diferentes cámaras, CINDE, Procomer, el MEIC, Asociación de Zonas Francas, representantes sectoriales, ¿verdad?, toda la amplia representación del sector empleador para escuchar de primera mano cuáles son sus necesidades. El INA llevaba desde el 2016 de no tener un plan estratégico. Entonces lo primero fue lanzar ese plan estratégico, haciéndolo de manera participativa, no solo obviamente con la gente adentro del INA,
pero escuchando las necesidades de las personas. Y según ese plan estratégico, ¿qué va a pasar con todas las carreras, cursos o programas que no estaban satisfaciendo las necesidades del mercado? Muy bien, eso pasa por una reconversión. Cuando acabo de mencionar este tema de la industria médica, es un ejemplo muy bonito de eso. Vean qué interesante. El núcleo, por decirlo así, o el departamento dentro del INA que terminó de diseñar el módulo para la industria médica fue el textil. Vean qué interesante. En el INA tiene un sector textil, un departamento que en su momento respondía a una necesidad de mercado, de un sector que en ese momento, hace ya en los 80s y los 90s, estaba creciendo mucho en el país, ya no. Pero entonces, ¿cómo hacemos para reconvertir, por ejemplo, a docentes que tienen un conocimiento sobre motora fina y demás para una necesidad del mercado que sí existe? Entonces, la idea es poder reconvertir estos programas de formación, este conocimiento de los docentes en un área que tal vez ya no tiene tanto crecimiento hacia otras áreas como lo es la industria médica, ¿verdad? Ese son el tipo de conexiones que tenemos que hacer, porque el primer comentario, el primer dato que mencionó sobre la Contraloría, que no tenía suficientes sistemas, porque el comentario de la Contraloría era sobre lo que se conoce como hay una gente que le dice prospección, que es más como hacia largo plazo, de entender cuáles son las demandas en el largo plazo, pero lo que es la captación de las necesidades, básicamente un levantamiento de la demanda ocupacional, por decirlo así. Algo que estamos mejorando es esa comunicación con el sector privado. ¿Por qué? Porque en parte ese es nuestro socio principal y quien nos tiene que decir a nosotros qué es lo que necesita. Entonces, Pero entonces ustedes están apostando a recapacitar a su personal. En muchos sentidos. ¿Y no van a despedir a nadie? No, porque nosotros no podemos despedir a nadie porque también somos una institución autónoma que pasa por el servicio civil, ¿verdad? Que se rige bajo ciertas controles, porque uno no puede nada más despedir a alguien así porque así, ¿verdad? Pero usted acaba de mencionar un tema que es fundamental. Pero ¿hasta dónde eso le da flexibilidad a Lina para adaptarse al mercado? Exactamente, porque esa es la pregunta. Ustedes todavía conservan carreras que tienen 5 personas matriculadas. No, 5 personas no, porque ese es el gran reto. Para poder abrir cursos, digamos, y un tema de costo-oportunidad, buscamos que mínimo en la mayoría de los programas se tengan 15 personas, pero bueno, eso depende mucho del área. Bueno, por ejemplo, en 2017 sí mantenían carreras con menos de 10 estudiantes por año. Algunas, pero algunas no necesariamente sea algo malo. Por ejemplo, hay ciertos laboratorios en donde la relación profesor-estudiante, y por temas de equipamiento, estamos hablando de laboratorios ya sea por ejemplo, laboratorios de telemática, mecatrónica, ese tipo de cosas, en donde el tener el índice, digamos, de docente-estudiante, digamos, en Alemania, en Singapur y demás, recomiendan también tener un balance en la proporción de estudiantes por docente, ¿verdad? El tener 45 personas en un taller, en algunos talleres sí funcionan, en otros no. Eso es lo que quiero decir. Esas cifras, de nuevo, hay que desmenuzarlas para ver si tiene sentido o no. Pero ya Lina identificó a cuántos de sus docentes y de su personal va a tener que recapacitar. En eso es lo que estamos, porque imagínense, es un montón de gente. Lina tiene 1,600 docentes, ¿verdad? Es mucha gente. Eso no es como que simplemente uno hace un levantamiento, porque también hay que evaluar el conocimiento. Por ejemplo, para el tema del inglés, que es de lo primero que estamos haciendo. No solo tercerizando servicios, sino también estamos certificando el nivel del manejo del idioma, el inglés, de nuestros docentes. ¿Cómo? A través de una prueba estandarizada internacional, que eso nos va a permitir entender cuál es el dominio del idioma de la persona y a partir de eso hacer un plan remedial, ¿verdad? Porque esa es la idea al final. Y esto es muy importante, volviendo al tema. Usted acaba de mencionar el tema de la flexibilidad. Ese es el tema que como país tenemos que hacernos la pregunta. Y eso no es tema menor. Es decir, tenemos que tener la discusión de cómo una institución como el INA, que fue creada en el 65 con una ley visionaria, hoy en día la labor que se le solicita al INA y sus homólogos alrededor del mundo es una labor titánica. Es acompañar a países que están atravesando la cuarta revolución industrial. Y eso suena como muy bonito y muy... Como puede simplemente sonar como algo ahí en el aire, pero lo que estamos hablando es que la necesidad de mantenerse a las personas actualizadas constantemente en el mercado requieren de reglas del juego distintas, porque si no una institución como el INA, por más buena gestión que tenga, no lo va a lograr.
Ese es el tema importante, ¿verdad? Que ya hay que tener este tipo de discusiones y me parece muy bien que usted esté trayendo a la mesa, digamos, los temas estructurales de una institución como el INAH, que como país no podemos seguir simplemente diciendo, es que eso se trata nada más de un tema de gestión. No, es un tema de ver cómo le brindamos las herramientas al INAH para que sea un verdadero motor de desarrollo. Ya lo es en muchos sentidos, pero que sea realmente lo que el país necesita. Ahora, pero entonces, ¿hasta cuándo? No, por ejemplo, al final del periodo en el que usted está, van a continuar existiendo carreras como retratismo, artesanía en el tratamiento de los textiles, diseño de páginas web, que por alguna razón tenía 7 matriculados en el 2017. Eso a mí como comunicador me sorprende, digamos. Que también mismos trabajadores, por lo menos del sindicato, por ejemplo, han dicho que también les ha parecido que en los últimos años ha faltado difusión de ciertas carreras. Pero, por ejemplo, guía de turismos en historia y cultura, instalador de refrigeración y climatización, dirección de la producción gráfica, arte finalista para impresión flexográfica. Vamos a seguir viendo ese tipo de carreras. Vamos a ver carreras que efectivamente se van a cerrar y podrá aparecer otra variación de ellas. ¿Qué es lo que vamos a ver y hasta cuándo, verdad? Porque, digamos, yo creo que toda la ciudadanía apostaría a que al final del periodo encabezado por el presidente Carlos Alvarado, pues no sigamos en la discusión, o sea, no sigamos todavía teniendo a Contraloría diciendo, el INAH no satisface necesidades, las empresas diciendo, el INAH no satisface necesidades, y el INAH teniendo un programa donde hay pocos estudiantes matriculados, digamos. Total. Digamos, de los que mencionaste ahí, vamos a ver, hay algunos de esos que tienen muy alta demanda en el mercado laboral, ¿verdad? Los de refrigeración, aire acondicionado, nos lo piden en todos lados. Pero por eso es tan importante desmenuzarlo. Pero claro, ya le voy a poner un ejemplo. Nosotros, el INAH tenía un programa que se llamaba Programa de Básico Operario de Ofimática. ¿Eso qué se hizo? Dijimos, no vamos a seguir dando eso. Va a haber un módulo, es decir, un programita corto para las personas que sí, que no tienen ningún manejo en lo más mínimo de programas de cómputo, por ejemplo. Pero realmente el programa que se ofrece ahora, operador ofimático básico, ya no es ese. Ya eso no se va a dar más. Ahora se va a dar uno que es operador de TICs, de tecnologías de información, la comunicación, que es mucho más elevado. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que este programa, el de ofimático básico, era uno de esos que engrosaban las filas, por decirlo así, engordaban las filas de personas que ganaban un curso, se graduaban del INAH y no necesariamente conseguían trabajo. ¿Por qué? Porque en el mercado estaban solicitando un nivel de competencias un poco más elevado. Entonces, vamos a mantener un módulo básico para personas, porque hay personas en el país que todavía no tienen ningún contacto con una computadora para poder habilitarlo, pero el programa de formación como tal, ya por decirlo así, deja de existir y pasa a ser uno más elevado. Y esa es la idea, ir reconvirtiendo poco a poco nuestros diferentes programas de formación para que sean alineados a, digamos, mencionaste otro ejemplo, el tema del guía turístico. Ese guía turístico tiene un énfasis, ¿cuál fue el que mencionaste? Creo que en algo de historia y demás. Ya le digo. Nuestro docente que da ese curso. Historia y cultura. Historia y cultura. Nuestro docente que da eso, simplemente lo movemos a que dé otra de nuestras ofertas programáticas, que es guía de turismo local, que está en muy alta demanda en el país. Entonces, para nosotros no significa simplemente que tener que despedir a alguien. Significa que este docente que estaba dando ese programa, que tal vez no está en tan alta demanda, es ponerlo a dar otra oferta que más bien está creciendo. Pero eso, imaginemos eso para más de 200 programas de formación que tiene la institución. Es un montón de cosas que hay que ir reconvirtiendo, escuchando muy de cerca las necesidades del mercado, ¿verdad? Ahora, si ustedes logran, digamos, reestructurar toda esa oferta programática, ¿verdad?, que ustedes tienen y hacer estos cambios que usted menciona. No me dijo que iba a cerrar ninguna de las carreras que mencioné. Sí, entonces, ya lo mencioné. ¿Cuál? Digamos, por ejemplo, el tema de ofimática, que es un ejemplo concreto que ya pasó. No le estoy diciendo lo que pero eso es como una digivolución. No, claro, pero en todos esos temas, el de guía turístico, tal vez histórico, que tal vez no responde a eso, dejamos de dar eso, como se han dejado de dar muchas cosas, y ponemos al profesor a dar algo que sí está en demanda. ¿Y qué sucede con la calidad de sus docentes? ¿En qué sentido? En el sentido de que sean buenos docentes y que den buen contenido. Porque, claro, por ejemplo, también Contraloría ha alertado de que los empresarios incurren en gastos debido a la deficiente formación de personas que vienen del INAH. De acuerdo, y entonces eso pasa porque históricamente no ha sido tanto parte de la cultura de la institución, pero como mencioné en el ejemplo de inglés,
ya estamos diseñando pruebas de, en este caso, certificación del idioma del inglés. Pero así, en el caso de la ofimática, por ejemplo, lo que hicimos fue hacer el aval docente para ver si profesores, por ejemplo, que estaban dando ofimática básica, tenían la capacidad, que muchos lo tienen, lo único que necesitaban era la prueba para que empezaran a dar, por ejemplo, programas de Cisco, que son de muy alta demanda, que ahí van desde temas de programación, de manejo de redes, hasta temas de ciberseguridad. Ese mismo docente, que era una persona que se ha graduado, por ejemplo, mismos docentes que se han graduado en una carrera como informática, estaban dando programas, digamos, de operario básico, de ofimática. Con simplemente una prueba podemos demostrar que tienen la competencia para dar algo que ahora sí, cuando se gradúa una persona con un manejo, diseño, de programación de páginas web, por ejemplo, estamos viendo que eso sí hay mucha salida en el mercado laboral, ¿verdad? Entonces la reconversión, y eso significa que ese docente, claro, va a dejar de hacer algo, mucho de la lista que vos mencionaste, para dar algo que sí tenga salida en el mercado. Es decir, eso sí es una parte de la gestión. Lo que acabo de mencionar son ejemplos de gestión en donde hay que afinar la oferta, y significa que hay que docentes que tal vez han dado por muchos años un programa, pues ahora que se pasen a dar un programa, ya sea, como les digo, habilitando el aval docente para ver que tengan la capacidad y el manejo para poder dar un curso más elevado que si tiene salida al mercado laboral. ¿El INA tiene en estos momentos un sistema de evaluación de sus docentes? Eso es lo que estamos desarrollando. Empezamos, como les digo, por el tema de inglés, que es de los temas que sabemos que es transversal a cualquier sector y en que hay más demanda en el país, fue donde comenzamos, ¿verdad? Porque al final son números lo que necesitamos. O sea que hasta el momento el INA no tenía un sistema de evaluación de sus docentes. Sí tenía un sistema de evaluación, pero no tan riguroso. Eso es verdad. Pero de evaluación de sus estudiantes, donde sus estudiantes evalúan a su docente. Ah, no, que el estudiante evalúe al docente. Ajá. Bueno, sí, digamos, los estudiantes, y esto lo hacemos a nivel interno, pero claro, el estudiante evalúa el manejo del tema como tal, y también temas como la parte pedagógica. El profesor enseña bien, nos trata bien y demás, claro, de eso hay información sin duda. ¿Y cuál es el promedio de evaluación de los docentes del INA? Bueno, la mayoría de los docentes, la gran mayoría de los docentes salen muy bien evaluados por sus estudiantes. Ahora, porque hay que ser de claro, si yo soy un buen docente y trato bien a mis estudiantes y les comunico bien la temática y puedo hacer esa transferencia de conocimiento, no necesariamente tiene que ser un área que tiene mucha alta demanda en el mercado laboral. ¿Me explico? Entonces no es mutuamente excluyente de que los profesores salgan bien evaluados por sus estudiantes y que los estudiantes consigan trabajo. O sea, que entonces usted diría que es más una cuestión del contenido que se está dando. O sea, claro. y hasta dónde ese contenido que se está dando responde. Exactamente, eso es. Pero ve que no es mutuamente excluyente tener esas dos cosas al mismo tiempo. Ok. Ahora, hablábamos del inglés. Recientemente, esta semana, salió una noticia también sobre que alrededor de hicieron el TOEIC, ¿verdad? Que es este examen estandarizado que mide eficiencia en el inglés. Los graduados del INA, alrededor de casi la mitad, no pasó ese examen. Entonces, regresamos a la discusión de la calidad. ¿Cómo va a hacer el INA para lograr levantar la calidad de sus docentes en inglés? Ahí está. Porque entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Va a haber que enseñarles inglés a los docentes de inglés? Sí, perfectamente. Porque eso es un tema país. Eso es un tema país. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que nos refleja eso? Primero, para poder atribuirle esto a una causa raíz, hay que entender si se trata de la metodología, como mencioné ahora, o de la capacidad docente. Para poder distinguir entre esas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, los estudiantes, esos resultados que mencionaste, son los resultados de los estudiantes que hicieron pruebas estandarizadas internacionales. Ahora los profesores van a tener que hacer esas pruebas. Entonces ahí nos va a permitir saber, ok, dependiendo del resultado de cada profesor, hay que hacer un plan remedial. Pero ¿qué es lo que nos refleja eso? Una situación país muy seria, que es que sabemos que en el país hay un montón de universidades, no voy a decir nombres, que gradúan un montón de gente que no necesariamente están siendo bien informadas esas personas. Eso es una realidad país. ¿Por qué? Porque muchas de las instituciones, como el INA, por ejemplo, pueden contratar verificando temas de que tengan el título, y además del título que tengan la experiencia. Pero el título y la experiencia no necesariamente demuestran que tengan el conocimiento. Es una realidad país. No estoy diciendo que esa sea la condición de todos nuestros docentes, pero puede serla. La única forma de saberlo es haciendo estas pruebas. Pero eso, digamos, usted menciona que es una situación muy seria para el país.
Y es muy seria, efectivamente, porque según los últimos datos del INEC, 10% del país maneja en inglés como segundo idioma. Sí, pero eso... En un país donde... Ajá, Andy, ¿qué pasó? Que eso es reflejo de otra cosa. Es decir, el tema de que en Costa Rica solamente el 10-12% de la población maneje el inglés no es tanto un tema en las universidades. Es un tema de nuestro sistema educativo. ¿Por qué? Porque una institución como el INA alrededor del mundo, en países, digamos, en donde la población es bilingüe o trilingüe, no es la institución de formación técnica que forma en el idioma. Es que el idioma se aprende desde preescolar, desde pequeño, y una persona cuando llega a los 15 años ya es bilingüe. Pero ¿de dónde va a sacar el INA el dinero para reformar o reenseñar el inglés a sus docentes? No, de nuevo, el INA tiene presupuesto en una rubro. Pero tiene mucha plata ahora el INA. El INA tiene mucha plata, no siempre ha tenido. ¿Y qué pasaba con esa plata antes? ¿Dónde estaba esa plata antes? Se ejecuta en un montón de cosas, en infraestructura, en equipamiento, en entonces, docentes, ¿dónde se va a dejar de becas? ejecutar para lograr hacer esto? O sea, ¿dónde se va a dejar de ejecutar la plata para lograr tercerizar y llegarle a todas esas 10 comunidades con mayor tasa de desempleo? Que es donde se va a ejecutar plata en el INA para lograr recapacitar a sus docentes en inglés, y tremenda capacitación de docentes en inglés, digamos, van a tener que hacer para lograr ver un avance, como usted dice, ver el impacto de el trabajo del INA y de las otras instituciones en el empleo. O sea, ¿a dónde va a dejar de invertir usted como jerarca del INA para lograr invertir en esas otras áreas? De nuevo, el tema es que el presupuesto del INA crece cada año, ha venido creciendo anualmente desde hace muchos años. Es decir, siempre hay más presupuesto, bueno, no siempre, ha habido históricamente más presupuesto año con año. Es decir, tenemos plata para hacer estas cosas. La clave es utilizarlo bien. No se ha venido utilizando bien. Porque la cifra para poder definir si el INA ha estado haciendo bien su trabajo o no es si las personas a las que el INA atiende consiguen trabajo. Esa debería ser. Exactamente. Entonces la respuesta es que no hemos estado utilizando nuestro presupuesto de la mejor manera. Totalmente. Por eso, pero yo lo que estoy preguntando, y nos quedan 3 minutos, es de dónde va a redireccionar usted dinero. Porque si usted usted, hasta el momento el INA no ha estado haciendo la inversión que necesitaría hacer para reenseñar el inglés a sus docentes. No ha estado haciendo la inversión que necesitaría hacer para tercerizar o esos otros mecanismos para llegarle a estos lugares donde hay mayor desempleo y ocupan del INA. ¿De dónde va a redirigir usted esos recursos? ¿De qué área? ¿Va a dejar de invertir en infraestructura? ¿Qué es lo que va a hacer? Varias cosas. Primero, como le digo, el presupuesto, digamos, 2019 es más grande que el 2018. Entonces, ese crecimiento lo vamos a redirigir ¿hacia qué? Hacia temas como la tercerización, hacia becas, ¿verdad? Hacia cosas que sabemos que la gente necesita. Es una priorización del nuevo presupuesto. Y ahora, el presupuesto actual, por ejemplo, cuando hablamos de que existe un presupuesto de capacitación, vamos a capacitar a docentes en temas que sabemos que hay alta demanda. Y a eso es lo que se le va a dar prioridad. Y de nuevo, el tema de infraestructura. Si bien es cierto, el INA viene con nuevos proyectos de infraestructura que vienen desde hace muchos años, el enfoque que tenemos ahora para el tema de infraestructura es: vamos a darle mantenimiento a la infraestructura actual. Es decir, en lugar de ir a ver el INA como una máquina de construcción, que si bien es cierto, vienen nuevas, porque son proyectos de muchos años, el enfoque es asegurar que la capacidad instalada en cuanto a infraestructura actual está a tope. Y entonces ahí hay un tema de redireccionamiento de eso también. Ahora, para ir cerrando una serie de preguntas de relámpago, una de sus principales propuestas, personalmente de usted, lo que he visto en la prensa, ha sido justamente el énfasis en estas alianzas público-privadas. Claro. A la fecha, ¿cuántas de esas alianzas se han logrado cuajar? ¿Y cuál es la meta en ese plan estratégico en relación a alianzas? ¿Hay una meta cuantitativa? ¿Hay una meta de generar una alianza por cada área, verdad, temática que cubre el INA? No, en realidad eso no sería una forma estratégica de verlo. Al final las alianzas son un medio para un fin. Es decir, es reconocer que tenemos que acercarnos al sector privado y si es necesario, desarrollamos una alianza. El ejemplo de Edwards es una empresa, pero a partir de eso pasamos ahora a 30 empresas de la industria médica. Una nos llevó a 30. Y la idea es esta misma lógica, llevarla al sector turismo en Guanacaste y llevarla a las diferentes áreas del país en donde si es necesario se hace un convenio con la gente y si no es necesario y si es simplemente ponernos de acuerdo lo hacemos, pero la alianza público-privada como un fin en sí mismo no es necesario. Pero ¿cuándo se determina en qué sectores se ocupa la alianza? ¿Ya se diagnosticó
claro. o... No, claro, digamos, todo lo que tiene que ver con contratación de terceros son alianzas público-privadas, ¿verdad? Donde el INAH busca terceros para poder ejecutar. Hemos priorizado las áreas en que sabemos que tienen más impacto en el mercado laboral. Inglés es una de esas, la industria, comercio y servicios es otra, turismo es otra, y después a nivel regional, pues enfocarnos en aquellas zonas en donde se necesite más. Por ejemplo, en la zona de Limón, ¿cuál es la alianza lógica que tenemos? Con APM Terminals. Y hemos trabajado por muchos años con ellos. ¿Para qué? Para asegurar que la reconversión de las personas que han trabajado toda su vida en la industria portuaria puedan hacer una transición hacia... De acuerdo. La última pregunta. La práctica profesional no ha sido obligatoria en el INAH hasta el momento. Alrededor de 5%, según Contraloría, de quienes estudian en el INAH, pues han tenido una práctica profesional. ¿Va a ser obligatorio ahora que Andy está en el poder? No, de nuevo, esa no sería una buena forma de verlo, porque no todos los programas de formación y no todas las empresas de todos los sectores tienen la capacidad para recibir a personas en una práctica de acto supervisada. Es lo mismo que la formación dual. No todas las empresas les interesa, ni todas las empresas tienen la capacidad para hacerlo. Pero ni siquiera va a ser obligatorio para un porcentaje de sus programas. No, porque digamos, la falta de experiencia laboral es una de las principales causas del desempleo. No, de nuevo, sería una forma equivocada de verlo. Lo que sí se tiene que hacer es en aquellas empresas, en aquellos sectores en donde sí existe la capacidad y el interés de las mismas empresas de recibir a estudiantes, el INAH no puede ser el cuello de botella ahí sí estamos de acuerdo, y eso significa que tenemos que incrementar, y lo estamos haciendo, la oferta de programas en modalidad dual o en modalidad con práctica de actos supervisada, porque sabemos que eso lleva al empleo, pero no sería nosotros imponerle al sector privado para que el sector privado nos diga, yo no tengo interés, no tengo la capacidad para hacerlo, o en esta área específica de este programa de formación no tiene sentido. No, pero no se lo imponen al sector privado, pueden decirle al estudiante que busque un lugar donde haga práctica. Claro, pero si la capacidad de las empresas para recibir a estudiantes para hacer práctica no existe. Pero eso ustedes pueden identificar dónde no hay esa capacidad, ¿verdad? Claro, y eso es lo que estamos haciendo, acercándonos a las empresas para, por ejemplo, el tema de formación dual, eso es algo muy importante. Antes el INAH iba empresa por empresa. En los países desarrollados se hace a través de terceros. El INAH en este momento empezamos un programa piloto como nunca se había hecho para que las cámaras sean los que hagan el levantamiento de necesidades de todas sus empresas, y entonces nosotros hacer programas en modalidad dual que responden a las necesidades de los agremiados de toda una cámara y no de una empresa por empresa, y eso nos permite tener escala. De acuerdo. Muchas gracias, Andrés Valenciano, presidente ejecutivo del INAH. Estaremos pues dándole seguimiento a todas estas acciones y a ese presupuesto. Qué bárbaro, Andy, no puedo creerlo. ¿Cómo crecen? Ese es el momento cuando uno desearía que la billetera de uno fuera el presupuesto del INAH. Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo programa que ya viene Exum. Chao. Gracias. Tracción.